La mayoría de nuestras provincias tienen un organismo privado que se llama la Asociación para el Desarrollo de la Provincia. La de Santiago se ha destacado mucho, pero casi en la de Puerto Plata quizás los empresarios no han respondido mucho, pero tenemos al ingeniero Julio César Raposo, que es presidente de la Asociación para el Desarrollo de Nagua, que es la común cabecera de la María Trinidad Sánchez. Nosotros vamos a dejar al ingeniero que nos narre primero un poquito de historia, pero más que historia que tiene necesariamente que hablarnos del origen, que no se extienda mucho y pase a esa extraña provincia que tiene tanta mixtura, tantas personas diferentes, incluyendo el sector político, y que inclusive compiten entre sí a veces. Vamos a dejar que él nos hable de, inicialmente en Nagua, la economía, los grandes acontecimientos a nivel mundial, terremotos, la famosa inundación, aquel famoso de que entró el agua el maremoto de Matancita. Matanza y Matancitas. Toda esa, el nivel que en algunos lugares la provincia es más baja que el nivel del mar, todas esas cosas son importantes, pero aprovechar a un ingeniero que nos hable un poquito de lo actual, prefiero que le haga hincapié a esa parte. Lo vamos a dejar él tranquilito para que él pueda desarrollar en 25 minutos que le vamos a regalar entero. Adelante. Y gracias, ingeniero, por estar aquí. Julito, muchas gracias. Nagua, te vas a agradecer esa oportunidad que nos acaba de dar. Lo ideal hubiera sido que yo viniese acompañado de algunos de los miembros de la dirección de la Asociación para el Desarrollo de Nagua, pero no ha sido posible debido a que todos son profesionales en ejercicio pleno de la profesión y era muy difícil que sacrificaran sus compromisos profesionales para estar conmigo aquí. Pero yo me hice acompañar de alguien que escribió esta obra, que ha sido la única obra de Nagua que ha hablado de esa realidad que tú estabas tocando. Y es de un joven de Nagua, hijo de libaneses, que llegaron a principios de siglo. ¿Quién es? Se llama Armando José, se llamaba, porque murió no hace mucho, Armando José Namí. El joven de Nagua que mayor nivel académico ha alcanzado. Mira, te pregunto, que se encuentran raros los quizás televidentes que vean que te diga, ingeniero, desarrolla el tema, porque para mí, el que sabe lo que es importante eres tú, y esto no es un debate, pero cuando tú dices que la primera visita de Trujillo determinó una decisión que marcó el futuro de la provincia. Yo también te puedo decir otra cosa. Hubo un general reciente que no hizo lo que hizo Trujillo, pero tuvo mucha incidencia en Nagua, que fue Bochán. Hablaremos de eso. Hable de todo. El tema de Bochán. Te tengo el tema de Bochán. De lo más importante es ese tema. Pues Armando José Namí, para poder aprovechar al máximo el tiempo que tú dispones, te voy a leer varios párrafos de este libro sobre el inicio de Nagua. Dice Armando José Namí en uno de sus párrafos, la página 9, que comerciantes árabes y dominicanos llegaron a Nagua con sus familias principalmente desde Samaná, San Francisco, Santiago, La Vega, en busca de oportunidades para sus negocios. 10 o 12 familias árabes y otras tantas dominicanos lograron consolidar una comunidad progresista, alegre,
unida y apegada a valores morales y cívicos. Bajo este impulso, Nagua creció en comercio, en agricultura, en transporte, en educación, en salud, en urbanismo, al inicio de los años 40. Mira, ya me cambiaste la agenda. Tienes que volver 2 o 3 veces, porque acabas de leer algo de familias árabes. Que le voy a dar todos los apellidos. Sí, pero Yep y eso, pero hay otra cosa. En el 73, yo fui a llevar a mi padre al Líbano y la familia me prestó un amigo chofer que tenía un carro para taxiar y me dio un tour por parte del Líbano. Ese señor hablaba español y cuando me lo presentan me dice: yo conozco ese país mejor que tú, porque yo viví en Nagua. En Nagua, dice, sí. Yo tuve 3 o 4 hijos en Nagua con mi mujer. ¿Y dónde están? Aquí en el Líbano. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, había un problema. Yo tenía una tienda y vivía arriba de la tienda. Y la luz se iba mucho en Nagua. Entonces yo cerraba a las 6, subía, encontraba a mi mujer, no había nada que hacer y lo que nos poníamos era hacer hijos. Qué sincero. Sí, normal. Sigue. Bien, entonces sigue él diciendo que esto había convertido a Nagua en un centro importante del comercio en el corredor Puerto Plata Sánchez Samaná. ¿Qué familia árabes vivían en Nagua? ¿Qué familia? Todas las familias que emigraron a Nagua de esa época. Los apellidos más comunes eran los Aguá. Yan Awad Canán. Que vivían frente a mi casa. El señor Aguá era compadre de mi mamá, de mi papá y mi mamá. Canaán, Ramírez, Lample, Quiñones, Vapor, Yapol, Jet, Die, Asili, José López, Alonso, Fermín, Victoria, Cabral, Abú, Chaljú, Marmolejo, Raposo y Luna. Toda esa familia. Y para agregar más familias, te voy a leer quiénes fundaron el Club Social de Nagua en esa época. Los socios fundadores fueron Domingo Jaque, Julio Lample, Rafael Isidor, Servio Tulio Cataño, Narciso Minaya, Jorge Aguá, el doctor José Jover, doctor Francisco Ortega, el señor Noble Marmolejo, Lucas Despeña, Rafael Alonso, Braulio Mateo, Carmelo Fernández, Napoleón Denver, Juan Antonio Tanguí, Luis Alonso. Mira, yo creo que tú estás haciendo justicia, pero no quiero que después tú me enrostres, que te corté. Ingeniero, mire, las familias de Nagua, el origen de Nagua. Yo quisiera que tú me hagas un pequeño paréntesis y me digas esto que te voy a decir. Hay unos fenómenos que me llaman la atención. Por ejemplo, la política. Y segundo, ¿por qué Nagua no es un polo turístico como debe de ser? Tú que eres ingeniero, esas dos cosas. ¿Qué pasa? Que con la ubicación geográfica de esa provincia, en el norte, no es, ahora con la carretera de Samaná que tú llegas ahí, que no es lo que tiene que ser. Bien, pero para terminarte de estos nombres te voy a decir, oye, Trifón Muné vivía en Nagua. Trifón Muné. O sea, para que tú veas qué población tenía Nagua para esa época. Oye. Pero ¿qué resulta? ¿Qué pasó en Nagua que todas esas personas desaparecieron de Nagua? Se señala como primer factor la Segunda Guerra Mundial, que hubo una paralización del comercio y la navegación, porque nosotros teníamos el muelle de Sánchez, que de ahí se portaba cacao, se portaba de todo, y ahí hubo una paralización. Después de eso vino el maremoto del 46, de agosto del 46, que también llenó de terror a muchas de estas personas y emigraron de Nagua.
Y yo tengo un tercer factor que es la visita de Trujillo, que no lo menciona Mandito Nami en este libro. ¿Por qué que la fue visita de la Trujillo? visita de Trujillo. Y le voy a hacer una conversación que me dio a mí, que yo escuché de la boca Estos son los minutos que le de quedan. una persona que tiene mucho crédito para mí de lo que dice, porque además es una de las gente de Nagua que tiene mayor experiencia, que también es hijo de esos libaneses que llegaron a Nagua, que es el doctor Ariste Victoria José, cariñosamente le decimos alemán. Dijo esta conversación. Cuando Trujillo venía a caballo de Nagua, de San Francisco a Nagua, se paró en la loma de Madre Vieja. Y esa loma de Madre Vieja en aquel entonces, tú contemplabas la llanura completa, veías la terrena, veías la punta de Samaná, y veías ese llano hermosísimo. Trujillo se paró y admiración dijo, y todos esos terrenos, ¿de quiénes son esos terrenos? Y quien llevaba a Trujillo era Manuel de Moya Alonso. Y Manuel de Moya Alonso le dijo a Trujillo que eso eran tierras comuneras. Cuando Trujillo regresó a la capital, mandó a confiscar todo. Y ahí murieron muchas familias de Nagua, porque eso estaba sembrado de cacao, de café, de productos, que eso era lo que alimentaba el comercio de Nagua. Y ahí Trujillo montó una factoría de arroz, hizo un campo de concentración para con los presos sembrar. Y todos esos terrenos, miles de tareas, miles y miles, los sembró de arroz. Porque aparte de terminar con esa agricultura, también, donde Trujillo ponía los pies, también había la presencia militar. Entonces, militarizó a Nagua para que y también se sembró un estado de terror en Nagua que cambió dramáticamente porque en Nagua no existían militares y mucha gente cogieron miedo también y se fueron. No tengo que Yo no te mencionar. puedo dejar ir, yo no te puedo dejar ir, por lo menos en esta entrevista. Para que estés tranquilo, no quiero producirte ansiedad. Vas a tener varias presentaciones, porque en Nagua es importante. Sin que tú me digas si es verdad que una cárcel fue que hizo famosa Nagua. Es así. El Pozo, claro. Se Que requería eso a la fue gente lo del que- país entero y lo llevaban Que iban allá. allá, eso es, siga. Lo llevaban a Nagua a sembrar arroz y a cortar arroz. Bueno, la cárcel era la cárcel de Nagua, que ese es otro tema. Que la cárcel que hizo Trujillo para esa fecha, en el 39, todavía es la que está ahí. Ajá. Para 30 presos y ahora están alojando hasta 2.000 presos ahí. Oh, Dios. Es un hacinamiento fatal que hay ahí de cárcel. Oye, ese acontecimiento afectó mucho a Nagua. Porque vamos a hablar de los acontecimientos que afectaron ese progreso de Nagua. ¿Qué otro acontecimiento afectó a Nagua? Aparte de que hablamos de terremoto, hablamos de la guerra mundial, hablamos de la visita de Trujillo. El otro acontecimiento tiene que ver con Trujillo también. Más de 30.000 familias de Nagua fueron desalojadas para Trujillo para llevar 756 españoles a Nagua. Y Bajo del Piñal es allá. Baoba del Piñar, ¿Y eso fue dice bueno que o malo, los españoles? eso mató a Nagua. ¿Por qué razón? Los fue que se hizo españoles, eso? Los ¿Cuál era el españoles propósito? mataron a Nagua. ¿Por qué? Porque Nagua producía hasta más de 40 millones de dólares, pesos mensuales de maní. Y mire, de ahí se alojaron 30.000 familias para darse a los españoles. Y los españoles se comenzaron a cosechar maní y dejaron eso. Y empezaron a sembrar hierba, pasto. Y además le dieron dinero, le dieron casa. Todos los españoles tenían una casa, un dinero, le hicieron hospitales, le daban comida. O sea, los primeros años españoles, todos se lo cubría el Estado. Y convirtieron los campesinos de esa zona, lo convirtieron en obreros. Porque fueron 30.000 familias que desalojó Trujillo en esa zona, desde Cabrera hasta Nagua, para asentar esas familias españolas que fue en el año, De hecho, eso fue en el todavía año 56. La ganadería y el arroz todavía son dos productos que son Oye, pero estamos emblemáticos hablando Nagua. de que eso viene, estamos hablando de que cuando desalojaron la gente, cuando tú tienes ganadería, tú tienes que sembrar pasto para que eso crezca. A los 4 o 5 años que tú comienzas a ver los resultados. Y un pueblo necesita vida diaria. Y el maní era vida diaria. Por Nagua cruzaban
noche 10 camiones cargados de maní diario. Y gente que tenía su negocio de maní, particularmente esa familia de este señor. Todos los hermanos de él eran suplidores de maní. Eran gente prósperas. Papín, Alberto, Alfredo. Sí. Julito llegó a conocer a esa gente, porque ya Julito lo veía en económico- agua con y económicamente, Neyabú. Neyabú. y económicamente en agua ahora, entonces. Yo te voy a llegar a eso, porque lo primero es que tú porque no vas a tenemos muy comprender. poco tiempo, No, queremos pero ver si entramos te en tienen eso que de dar la ahora. oportunidad, porque yo lo voy a decir eso ahora. Entonces, eso afectó la economía de Nagua. Y Nagua cayó en un periodo de paña boba terrible. Terrible. Se fueron todos, no quedaron, 3 familias quedaron apenas de los árabes. Los Ye, los Risit y no sé qué, y los Abú duraron mucho. Yep, Rizik. Abú quedaron, pero después los Abú, los Ye y los Risit quedaron. Los otros se fueron todos. Habían italianos, habían alemanes, que yo no lo menciono. Había un alemán que tenía una bomba de gasolina, italianos tenían tiendas de zapatos. Todo el mundo migró de Nagua, porque ya Nagua pues, no tenía vida. Oye. Después que Balaguer, con la reforma agraria del 66, es que comienza a coger vida con la producción de arroz. Bueno, porque la producción de arroz Trujillo se la llevaba en su factoría. En mano de obra eran presos, no había vida. Okay. Entonces, con la producción de arroz en el 66 es que comienza Nagua a tener vida. Muy bien. Pero ¿qué dice Armando José Namí, que era el cuarto factor que afectó a Nagua? La política. La política afectó a Nagua. Y yo quiero que ustedes me permitan ampliarme un poco de eso. Tenemos poco tiempo, pero tiene que ver lo más importante de esto es lo que le voy a decir. Que Peña Gómez decía que Nagua era la novia del PRD. Oye, la política fue lo que más daño le ha hecho a Nagua. Pregunte ya. Y te lo está hablando una gente que a los 16 años, a los 16 años, cuando fue el 14 de junio a Nagua, yo era el más joven de todos y a mí fue que me subieron en la tribuna. Yo fui que hablé por Nagua, siendo dirigente del 14 de junio con 16 años. Quiere decir, si tengo en ese sentido, si tengo propiedad y conocimiento para yo hablar de la política de Nagua. ¿De qué usted vive, ingeniero? ¿De qué usted vive? Yo no, yo tengo 79 años que lo cumplí hace 3 días, yo no trabajo. ¿Pero qué usted Porque me dio cáncer. ¿De qué trabajó? Trabajé en distintas instituciones del Estado. ¿Pero como ingeniero? Como ingeniero, también tuve... ¿Ingeniero civil? No, agrónomo. Tuve en factoría de arroz. Ah, ya, pues ya. También tuve factoría de arroz. Y después me vi obligado a exiliar en el gobierno de Juárez Blanco, porque esa es otra historia. Entonces, oiga, ¿qué pasó con la política? Que quiero nada más que me introduzca José Namí a ese tema. Sí. Pero dice él... Que debe ser la raíz por la cual Nagua siempre ha sido vista como una tierra de opositores. Mira, no, sí. Oye esto. Ok, lo que vamos a hacer algo. Carlos, quiero un favor. Vamos de ahora despedir al ingeniero de este espacio, pero vamos a hacer una pausa y vamos a grabar todo lo que él tiene que decir, porque la forma de la exposición es demasiado detallada. Entonces le vamos a dar tiempo para que él pueda elaborar el programa completo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo quiero que tú me dejes hablar de Bochano. Volvemos de una vez. Volvemos enseguida.